En Fundamentos de Matemáticas vamos a repasar el tema despeje de fórmulas. Este tema está relacionado con el tema de ecuaciones. Recuerda que en el tema de ecuaciones despejábamos una literal, regularmente es la x. En este caso lo vamos a aplicar a fórmulas ya sea de física o ya sea de matemáticas. Espero que quede claro el concepto. Vamos a empezar con el primero, que dice A igual a F, sí, A, F igual a M por A. Aquí vamos a despejar la A. Aquí hay un problema. Si yo despejo la F, pasaría de este lado con signo contrario. Y MA pasaría de este lado con signo contrario, es decir, con signo negativo. Entonces positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces yo uso una palabra que se llama invertir. Es decir, yo invierto, anoto MA primero igual a F. Y ya conservo su signo. En este caso lo hago porque necesito que la A se encuentre de este lado. Como observa, ya la tengo de este lado. Entonces ya como tengo aquí MA igual a F, voy a despejar la A. Entonces anoto A igual a F y la M que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces queda A igual a F sobre M. Vamos con el ejercicio B. Tenemos que V es igual a D sobre T. Vamos a despejar la D. Igual invertimos DT igual a B, DT igual a B. Aquí anotamos D igual a V, D igual a V. Esta T que está dividiendo pasaría multiplicando como está aquí. Entonces quedaría D igual a V por T. En esta misma vamos a despejar la T. Para llevar un orden, volvemos a anotar la fórmula. B igual a D sobre T. Entonces en este caso, repito, tenemos V igual a D sobre T. Como voy a despejar la T que está dividiendo, vamos a pasar multiplicando la V como está aquí y queda la D sola. Ahora la V que está multiplicando T la pasamos dividiendo a la D, entonces sería T igual a D, T igual a D, y la V pasa dividiendo. Entonces la T despejada sería igual a D sobre V. Vamos con la fórmula C, que es P igual a I al cuadrado R. Aquí vamos a despejar la I. Entonces anotamos la fórmula P igual a I cuadrada R, para llevar un orden. Igual invertimos, I al cuadrado R va primero igual a la P. Ahora, I al cuadrado igual a P, anotamos. Y la R como está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tenemos I al cuadrado igual a P sobre R. Ahora esto que es exponente de 2 pasaría al otro lado como raíz cuadrada. Entonces tenemos I igual a PR como está aquí. Repito, el 2 pasaría como raíz cuadrada. Y este sería su resultado. De esta misma forma vamos a despejar la R. Volvemos a anotar toda la fórmula P igual a I cuadrado R. Volvemos a invertir I cuadrado R igual a P. Aquí ya no, vamos a despejar la R, entonces anotamos R igual a P, y la I al cuadrado, como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces queda R igual a P sobre I al cuadrado. Espero te esté quedando claro el tema, el concepto. Vamos a seguir con otro ejercicio. En este caso es el ejercicio de tenemos P igual V al cuadrado sobre R. Vamos a despejar V. Entonces invertimos. Bueno, anotamos la ecuación como está aquí, la misma, y después invertimos V al cuadrado sobre R, V al cuadrado sobre R igual a P. Si observa está invertido. Ahora vamos a despejar la V. Entonces, anotas V al cuadrado igual a P, V al cuadrado igual a P. Esta R que está dividiendo va a pasar multiplicando. Ya por último, tienes V igual a PR, no más que el 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada. Esa sería la V despejada. Aquí de esta misma ecuación, P igual a B cuadrado sobre R, vamos a despejar ahora la R.
Vamos a despejar la R. Anotamos la ecuación para llevar un orden. Bueno, ahora, esta R que está dividiendo va a pasar multiplicando de este lado. Esta R pasa multiplicando de este lado, como está aquí. Entonces tienes PR igual a V al cuadrado. Si observas, la P conserva su lugar y la V al cuadrado conserva su lugar. La R es la que la moviste del lugar. Está dividiendo, pasa multiplicando. Ahora anotas R igual a V al cuadrado. Ahora la P, que es la que está multiplicando, pasaría dividiendo. Y este sería tu resultado, R igual a V al cuadrado sobre P. Ahora vamos con esta. Tenemos P igual a más B más C. Vamos a despejar la A. Entonces volvemos a invertir. Para conservar el signo tenemos A más B más C igual a P. Aquí como vas a despejar la E, anotas igual a P. O sea, A igual a P. A igual a P. La B, como está sumando, pasaría restando. Y así como está sumando, pasaría restando. Entonces quedaría A igual a P menos B menos C. Si tú usas para despejar, se ocupa la operación inversa. Si multiplica, pasa dividiendo. O viceversa. Si está sumando, pasa restando. Si tiene potencia o exponente, pasa como raíz. Espero te quede claro el tema. No se te olvide suscribirte a mi canal, regalarme un like. Si tienes alguna duda, puedes dejarme algún comentario. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Chao.